Buenas noches, hermanos. Tome su lugar. Si quieren poner la primera diapositiva. Estamos ahí en el segundo libro de Samuel. La semana pasada consideramos ese tiempo en el que Absalón, después de haber huido, por la intervención de Joab, regresa nuevamente a la nación sin ver el rostro de su padre, como él lo dijo, ¿verdad? Pero vemos su actitud, una mala actitud, un hombre que no se ha arrepentido y que termina prácticamente diciendo, entonces, ¿para qué hicieron que me regresara, verdad? Veíamos la diferencia con el hijo pródigo, alguien que arrepentido en su corazón regresa para pedir perdón sin exigir sus derechos, ¿verdad? Sin creerse o sentirse, a diferencia de este hombre. Y bueno, ya vimos que lo que sucedió con David, dice al final del capítulo 14 que David besó a su hijo. Vamos a ver hoy lo que sucede con este varón, con este hombre, al tener toda esa mala actitud, rebelión y muerte de Absalón. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice en el capítulo 15 del segundo libro de Samuel: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Mis queridos hermanos, vemos ahora a este hombre muy trabajador, ¿verdad? Ya vimos que allí en su corazón, pues no es un corazón recto, es un corazón perverso, que ha estado guardando situaciones ahí sin duda alguna, y que ahora aquí, pues la palabra del Señor y el último versículo que leímos dice que se estaba robando el corazón de Israel. ¿Cuál era la intención de Absalón? Pues sencilla: ser el rey, quitar a su padre y proclamarse rey. Y él sabía la manera de hacerlo, ¿verdad? Exactamente sabía qué hacer. Y él maneja su imagen. ¿Se acuerdan ustedes que dice la palabra del Señor que no había otro más bello? Ahí impresionaba a todos con su larga cabellera y era un hombre muy apuesto y toda la gente lo alababa. Ahora, no solamente eso, dice la palabra del Señor que se hace de carros y caballos y hombres que corrieran delante de él. Imagínese usted el cuadro, imagínese la escena: Absalón y todos contemplando y mirando a este hombre, poniendo una imagen, ¿verdad?, que impactaba al pueblo, quizá no tan soberbio porque pudo haber metido muchos carros ahí rodeándole, pero iban ahí delante de él y ahí va el gran Absalón. Un hombre, pues, trabajador. Dice la escritura que se levantaba bien temprano, se levantaba de mañana, ¿verdad? Es algo que él ha planeado, es algo que él está llevando a cabo y se levanta muy
de mañana. Y algo estoy seguro, hermanos, no era para orar. Era para poder tener listo todo lo que él iba a hacer, porque en aquel entonces, en aquel tiempo, la gente venía desde muy temprano para arreglar algún asunto, ¿verdad? Algún asunto del cual ellos pensaban que no se les había hecho justicia. Entonces venían al rey para arreglar estos asuntos y Absalón ya estaba ahí esperándolos, ¿verdad? Con una intención y con un propósito. Tan así que tomó una posición estratégica. Dice que se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Temprano, llegaba él tempranito ahí, se ponía a un lado y estaba esperando que la gente llegara. ¿Qué más? Empezó a buscar, él empezó a acercarse a la gente. ¿A qué gente? A la gente que tuviese alguna aflicción, algún problema, alguna situación difícil. A la gente que él se daba cuenta que estaba preocupada o atribulada, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que tenían algún pleito. Y entonces él se acercaba a ellos. Imagínense la escena y el momento. El príncipe se acercó a mí. El príncipe se acercó a mí. Y dice la palabra del Señor que se acercaba y les decía, ¿de dónde eres? Se preocupaba mucho por ellos. Se preocupaba por ellos. Y entonces ellos le respondían, mira, pues yo soy de tal o cual lugar, ¿verdad? ¿A qué vienes? ¿Cuál es tu problema? Te veo afligido. Ellos le expresaban y él decía, tienes razón, tienes razón. Ay, qué difícil es, ¿verdad? Híjole, si yo estuviera, te haría justicia porque tú tienes razón. Y empezó a ganarse el corazón de la gente. No era un hombre que le preocupara a la gente, no era un hombre que le moviera realmente la situación que la persona estaba pasando. Algo que también este hombre hacía es que nunca en ese momento, de una manera directa, habló mal de David. No habló mal de David, ¿verdad? Porque dice, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. No dijo, David o mi padre o el rey. Dijo, ay, no hay quien te haga caso hoy de parte del rey. Y empezó a manejar así el asunto, hermanos. Mira, esto es bien interesante porque eso sigue pasando y sigue existiendo. Gente así. Bueno, de hecho, por ahí hay alguien que les anda hablando por teléfono, algunos de ustedes ya lo saben, diciéndole, es que me preocupas. No te he visto en la transmisión. Mira, ¿por qué no te das una vuelta por acá? Nada más para que conozcas acá con nosotros. Date una vuelta. Me preocupas. Sí, le voy a decir al pastor. No, nada más, no tienes por qué decirle al pastor. Bueno, ya andan algunos también así. Dios nos guarde, hermanos amados, porque podemos, ¿verdad? Nos puede pasar. Dios nos guarde. Bueno, este era lo que Absalón hacía. Decía, no de manera directa, ya ves, ya no te toman en cuenta. Y de esta manera, dice la Escritura, se iba ganando el corazón. Además decía, si yo estuviera, ¿verdad? Ya desde cuándo te hubieran hecho justicia a ti, ya desde cuándo tu talento y tus dones se hubieran dado a conocer. Estás ahí sentado, pero mira, no estás siendo aprovechado. Y empezó a ganarse el corazón de la gente. Dice la Escritura, hermanos, y nosotros seguimos leyendo que 4 años después, ¿verdad? Él le dice a David, quiero ir a Hebrón, voy a pagar voto que hice al Señor. Cuando no estaba yo aquí, le hice voto que si el Señor me dejaba regresar y hace voto ahí. Y se va, pero ya estando por allá, hermanos, en Hebrón, dice la Escritura que este hombre va a hacer pregonar ahí
en la nación. Versículo 10, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigan el sonido de las trompetas, diréis, Absalón reina en Hebrón. Todo un plan para ir ganando. Y es entonces que dice, bueno, proclamen ahora. Ya ha juntado hombres, ya gente, su corazón se ha ido con él, como dice la palabra del Señor. Y dice más adelante, mientras, versículo 12, Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Un hombre astuto, ya vimos que David se había rodeado de gente así, ¿verdad? La influencia pues de la misma familia, de los primos, de los tíos, hombres perversos. Y entonces la conspiración crece. Golpe de estado al rey. ¿Qué hubiese pasado si no van por él, hermanos? ¿Qué hubiera pasado si no insisten tanto para que se regrese, pobrecito? Bueno, pero para eso me trajeron. Y es entonces que este hombre empieza a actuar de esta manera. Vamos a la siguiente imagen. Dice la escritura que vienen para hacerle conocer a David lo que está sucediendo, ¿verdad? Dice que un mensajero vino a David y le dijo, el corazón de todo Israel se va atrás a Absalón. ¿Qué es lo que hace David? Bueno, dice ahí lo tenemos en nuestra imagen, que David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levántense y vámonos. No podremos escapar de Absalón, así es que dense prisa para partir. No sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Sí, hermanos, algo que dice David es, vámonos. No solamente nosotros, la ciudad está en peligro. La ciudad está en peligro. Algo que hemos visto de David, hermano, en medio de todos los errores que hemos podido ver, era un hombre que realmente tenía un corazón, que pensaba en los demás. Vámonos porque va a herir la ciudad a filo de espada. Será mejor que huyamos porque viene decidido a todo. Yo no sé qué, de todos los dolores que pudiese enfrentar a alguien, ¿verdad? Emocionales ahí en el corazón, que un hijo quiera matar a su papá y que le dé golpe de estado. Y dice la palabra del Señor que sus hombres obedecen a David, le dicen como tú nos digas. Acuérdense que son los valientes de David que están con él. Toma a su familia, toma a sus hombres, gente lo sigue, ¿verdad? Y en el versículo 25, después de que Sadoc viene con los levitas, con el arca, para ir con David, y David les pide que ellos regresen, el arca a la tienda en donde se encuentra, él dice, dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Dios, Él hará que vuelva. ¿Qué hace David, hermanos? No enfrenta, no hace batalla. Él pide que se regrese el arca, que regresen los levitas y dice que sea Dios el que me indique. Si Dios espera, si Dios quiere, perdón, si yo hallo gracia ante sus ojos, Él hará que yo regrese. Él hará que yo vuelva. Y me dejará ver, está hablando del arca, verla y su tabernáculo. Y si dijere el Señor, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Con todo lo que está pasando y algunas situaciones que vamos a ver ahorita, David está ahí entendido de quién es Dios, rendido a la voluntad de Dios y diciéndole, Señor, si a ti te agrada, sé que tú lo harás. Y si a Dios no le agrado, que haga conmigo como el Señor quiera hacer.
¿Por qué no pelea este hombre? ¿Por qué teniendo ese grupo de guerreros no pelea? Bueno, es un hombre que estamos viendo que va aprendiendo algunas cosas. Va aprendiendo algunas cosas. Y ahora está ahí delante de Dios, esperando. Porque dice el versículo 30 que David subió a la cuesta de los olivos, la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, en completa humillación delante de Dios. Y digo delante de Dios porque dice el 32 que cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. La gente que va con él, sigue usted leyendo, es muy largo, ¿verdad? Pero usted puede leerlo. La gente que va con él, hermanos, yo no sé qué pensaría cuando ve que David sube al monte para adorar allí a Dios, adorarlo. Ya lo vimos, ya vimos a un David que después de que muere el niño que concibe con Betsabé, se levanta, se asea, ¿verdad? Se viste, se prepara y entra al santuario a adorar a Dios. Hace un momento cantábamos, yo no quiero cantar solo por cantar, no quiero vivir solo por vivir. Quiero en mi vida adorar, Señor. Yo quiero ser adorador. Alguien que en medio de las situaciones, cualquiera que pudiese estar pasando, adora a Dios. Va delante de Dios. Y eso es algo de lo que también nos deja ver del por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. Siguiente diapositiva. Ya en el capítulo 16 aparecen por ahí algunos hombres. Y aparece ahí un hombre, consejero, entre otras situaciones que David pasa, hermanos, otras situaciones que David enfrenta, ¿verdad? Dice la Escritura que, versículo número 14, el rey y el pueblo que con él estaba llegaron fatigados, descansaron allí, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Aitofel. Estaba en Hebrón, llega a Jerusalén, ¿verdad? Que era la ciudad principal ahí del reino, toma Jerusalén, vienen los hombres y viene Aitofel. ¿Quién era Aitofel? Aitofel era el consejero real, era el consejero de David. Un hombre que ahora está del lado de Absalón. Pero no solamente aparece él. Este consejero, hermanos, pues vamos a verlo cómo es que aconseja. Me voy hasta el versículo número 20. Ya Absalón está ahí. Dice el versículo 20. Entonces dijo Absalón a Aitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Ya está en Jerusalén, ya entró a Jerusalén. Ahora le dice, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Versículo 21. Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Mire el consejo del consejero. Mire, realmente Absalón era un hombre que estaba acostumbrado a estas cosas. Todos esos consejos perversos. Eran cosas que estaban ahí en su corazón, toda esta maldad. Y el consejo es: acércate, llégate a las concubinas que dejó tu padre. Así para que todos sepan que tú eres quien manda, ¿verdad? Versículo 22, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel, mire, en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Qué tremendo que el consejo de este hombre, dice que para ellos llegó a ser como si consultaran a Dios. ¿Usted
¿Se imagina que siguiera sucediendo esto hoy en día? ¿Cuánta gente sigue viniendo para decirnos, oiga? Y cuando uno les dice, bueno, ¿a qué te ha llevado Dios? No, bueno, es que por eso le pregunto a usted, ¿no? Y llegar a tomar el consejo de alguien como si fuera de Dios. Y estoy hablando de sin nosotros buscar a Dios, sin nosotros pedir dirección de Dios. Algunas veces es casi simplemente, lo único que quiero que usted me autorice, sí o no ya, ¿verdad? Sin preguntarle a Dios. Absalón no pregunta a Dios. Aun cuando él dijo voy a ofrecer sacrificio y se ofreció sacrificio para pagar sus votos, realmente era alguien que no, ni amaba a Dios, no le interesaba a Dios. Y entonces tenía el consejero ahí, ¿qué hago? Qué tremendo que para algunos se vuelve más importante la palabra de alguien que lo que Dios dice. Qué tremendo es eso. Está aquí en la Biblia, mira, aquí dice, sí, pero. Y no es, voy a preguntarle a Dios. Aitofel da este tremendo consejo. Pero hermanos, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, recordamos algo que el Señor ya había hablado. Dice el versículo 11, así ha dicho el Señor, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Dios ya había dado una palabra. Y esta palabra se está llevando a cabo y se está cumpliendo. Aún estos perversos consejos, Dios los está permitiendo. Sí, hermanos. Dice la Escritura, en algún momento, hermanos, el Señor va a enviar espíritus engañosos, un espíritu de engaño, para que los que no creyeron a la verdad sigan creyendo en la mentira. Y Dios lo va a permitir. Alguien no decide no buscar a Dios y manejarse, Dios lo va a permitir. Dios había dado una palabra. Cuando empezamos a ver un poquito acerca de esto, vimos lo que dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aquí que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Voy a hacer que alguien, ¿verdad? Tu prójimo vaya a ser con tus mujeres a plena vista de todos. Tú lo hiciste escondidas, yo lo voy a sacar a la luz. Y Absalón está aquí, llevándose esto a cabo. Cuando llegamos al capítulo 17, vamos a la siguiente. Vuelve a aparecer este consejero. Entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré, seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado, débil de manos. Lo voy a atemorizar y todo el pueblo que está con él huirá y mataré solamente al rey, nada más al rey. Yo sé que si mato al rey, mira, dame estos hombres, esta cantidad de hombres, ya David está cansado, vamos a infundirle temor, caeré sobre él y lo mato. Y cuando el rey muera, los demás se regresarán contigo. Yo me encargo de eso. Bueno, pero aparece otro hombre en escena, mis amados hermanos. Así es, Usaí, este varón. Algo que a mí me llama mucho la atención es la manera en la que la Biblia, la palabra de Dios, habla de Usaí. Cuando habla de Usaí dice amigo de David. Y cuando habla de Aitofel dice el consejero. Pero de Usaí dice el amigo de David. Léalo usted después con toda calma en casa para que pueda mirar todo esto que estamos aquí hablando. Pero el consejo de Aitofel es ese. Y entonces Absalón dice, vamos a preguntar a Usaí. A ver, Usaí, mira, Aitofel ha dado este consejo. ¿Tú cómo ves? ¿Qué te parece? Versículo 7.
Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Esta ocasión creo que no es correcto ese consejo. ¿Por qué? Mira, tu padre es un hombre guerrero, valiente. Los hombres que están con él son hombres expertos en la batalla. A ellos no se espantan. Ellos no se espantan. Son hombres que han enfrentado muchas batallas y están dispuestos a todo, conocedores. Si se hace como dijo, yo sé que no nos va a ir bien, ¿verdad? Así es que yo tengo otro consejo, mejor. Es más, mira, están heridos como una osa cuando le arrebatan a sus cachorros, así van a reaccionar. Son guerreros, acuérdate. En esta ocasión Aitofel está equivocado. Pero mis amados hermanos, esto viene de parte de Dios. Dice el versículo 14, que entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai y Arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Pero mire, porque Dios había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Dios hiciera venir el mal sobre Absalón. El consejo que Aitofel dio era correcto, acertado consejo. Pero ¿qué pasó? Vino la intervención de Dios. Jamás nadie está por encima de lo que Dios ha establecido, de los planes de Dios. Y entonces aparece el otro Husai para frustrar Dios el primer consejo. La intervención de Dios, estando a favor de aquel hombre descalzo, humillado, llorando, buscando adorar a Dios, rendido a su voluntad, diciendo: si tú quieres que regrese, regreso. Si tú quieres hacer otra cosa conmigo, Señor, aquí estoy. Dios da gracia al humilde. Y aquel que se paseaba en carros y se proclamó rey, hizo lo que hizo, y dice la Escritura que Dios resiste al soberbio. Y es Dios quien interviene en este momento para frustrar el primer consejo. Porque además dice la Escritura que Dios ya había determinado algo con Absalón. ¿Qué, mis amados hermanos? El mal, dice, sobre Absalón, que muriera Absalón. Ya no más, ya no más. Hermanos, ¿qué tanto mal se necesita para provocar esto en Dios? Mejor no investigue, mejor no investiguemos, porque Dios es justo y Dios es quien determina. Y aun cuando este hombre ya tenía en su imaginación todo un reinado ahí, ¿verdad? Dios tenía otros planes. Sus propósitos se van a cumplir, a pesar de y por encima de. Dios va a cumplir su perfecta voluntad. Y es algo que nosotros necesitamos aprender. Que el Señor nos ayude, nos guíe para poder rendirnos a su voluntad. Señor, si tú te agradares de mí, y si no, haz como bien te parezca a ti. Y tener ese cuidado, mis amados hermanos, de no manejarnos como lo hizo Absalón. Por un lado, también es de gran descanso, porque lo que Dios ha determinado hacer con nosotros y en nosotros, lo va a hacer a pesar de nosotros o de quien sea. En su gracia y misericordia, el Señor cumplirá su propósito en mí. David escribió y dijo: tú eres mi gloria y eres el que levantas mi cabeza. No necesitó él pelearse. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Una vez que se da este consejo, ahí léalo usted en su Biblia, ¿verdad? Dice la Escritura que cuando Aitofel pues no hacen caso a su consejo, va a su casa, ordena sus papeles y se cuelga, se mata. Sí, otro perverso, ¿verdad?
Y bueno, simplemente ahí, ¿qué hace usted cuando no hacen caso a lo que usted aconsejó? Entonces, ¿para qué me preguntan si no van a hacer caso? Entonces, ¿para qué me dicen? ¿Verdad? Ahí está uno opinando y ni el caso le hacen a uno. Bueno, yo me imagino que algo así puede pasar. Este hombre se quita la vida, se suicida. Pero en todo esto, Dios está ahí guardando a David para que se cumplan los propósitos perfectos de parte de Dios. Siguiente diapositiva. En esta persecución encontramos entonces, ahora usted y yo, este Salmo de David. ¿Qué salmo es, hermano? Salmo número 3. Ahí en la pantalla tenemos esta versión. Y es en este tiempo cuando David escribe este salmo. Mira dónde está el corazón de Absalón y dónde está el de David. Oh Señor, tengo tantos enemigos. Son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Subió humillado para adorar a Dios. Buscó a Dios y el Señor respondió. Y Dios estaba ahí. Y entonces dice, me acosté y dormí. Me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. ¿Qué hacemos, hermanos, en momentos así? Donde alguien dice, ya no veo lo duro sino lo tupido, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Aquí estoy, Señor, me humillo delante de ti para buscarte. Si hallo gracia delante de tus ojos. Si tú has decidido algo, adelante, Señor, aquí estoy. Y entonces se acuesta uno y se duerme y descansa uno. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba, dice la versión 60, versículo 6. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, Señor, rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo. La victoria proviene de qué, hermanos? De Dios. En la medida que nosotros buscamos a Dios, como David lo hizo, encontraremos la victoria. Encontraremos la victoria. Este precioso salmo es escrito en este tiempo de aflicción, de persecución, en donde, como David lo expresa y de manera literal, está rodeado de enemigos. Han aparecido gente ahí que odiaba a David y que sale a la luz en estos momentos. Pero también ha aparecido gente que es leal a David y que puede seguir el ejemplo de David. Y es una provocación también para nosotros hoy en día lo que David está haciendo en este momento. Y cuando llegamos, hermanos, al capítulo 18, dice la Escritura, David pues pasó revista al pueblo que tenía, puso sobre ellos jefes de millares, jefes de centenas, envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte bajo el mando de Itai Geteo. Sí, era un hombre que sabía de guerra. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Pero el pueblo le dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no haremos caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no habrá caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, haré lo que bien les parece. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Miren, otra vez, esto nos deja ver el corazón de David. Era un hombre experto en batalla. Pone
¿verdad? En 3 grupos, pone sus generales, dice, vamos, yo también voy a salir, y entonces ellos le dicen, no, mejor quédate. Desde aquí, desde la ciudad, tú nos ayudas. Si algo sucede, tú puedes enviar refuerzos desde aquí, desde la ciudad, ¿verdad? Porque el asunto es contigo. Y si es contigo el asunto, nosotros no importamos. Mejor espéranos tú aquí. Deja que nosotros peleemos. Y dice David, está bien, vamos a hacerlo así. Es un hombre que también puede escuchar lo que le están diciendo. No dice, no, yo voy a salir porque el pleito es conmigo. No, ya ven que hacen ahí de esos. El pleito es conmigo. No, él atiende y escucha el consejo. Y dice, está bien, yo esperaré aquí. Hermanos, ¿qué podría pasar si él se enfrenta con su hijo cara a cara? ¿Qué iba a suceder? Y él entiende porque dice, Dios es el que da la victoria. Bendice al pueblo, Señor. Bendice al pueblo y hace caso al consejo. ¿Cuántos de nosotros escuchamos consejo? ¿Cuántos de nosotros podemos atender? Aunque nosotros seamos los expertos. Qué bendición poder ver a un hombre que está atento, dispuesto para atender también este consejo. Cuando ellos se van, David da una orden en el versículo 5. El rey mandó a Jobab, a Abisai y a Itai, diciendo, traten benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Él sabe que es una batalla, él sabe que va a haber muertos. Pero dice, por amor a mí, traten bien a Absalón, no lo maten, tráiganlo vivo. Todos escucharon esta orden. Aún yo creo que esta orden fue dada a oídos de todos, porque David sí conocía a quienes estaba enviando al frente, hermanos. Y eso es algo que también más adelante vamos a ver, algo que David va a hacer. Sabía quién era Joab. David sabía quién era Abisai. Y entonces, delante de todos se da esta palabra también. Bueno, Dios obra, Dios va a respaldar a David. Hay batalla, hay lucha en el bosque. Y mire lo que dice el versículo 8 de ese capítulo 18. La batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. ¿Sabe de qué nos habla eso? De la intervención de Dios. De Dios obrando ahí. Fueron más los que destruyó el bosque que los que destruyó la espada. Era Dios obrando, era Dios peleando. Y es entonces, mis amados hermanos, que la Escritura nos dice en el versículo número 9, se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre el mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó adelante. Cuando él pasa por ahí, se atora la cabeza, ¿verdad? Ahí entre las ramas, queda colgando y el mulo se sigue. Y ahí se quedó ese hombre que iba huyendo. Cuando le dicen a Joab, le vienen a dar la noticia, Absalón quedó atrapado, está colgado ahí, y él le dice al mensajero, ¿y por qué no lo mataste? ¿Cuál era la orden? ¿Por qué no lo mataste? Y él dice, ¿cómo iba yo a matarlo? Todos oímos cuando el rey dijo que no se matara a Absalón. Si lo hubieras hecho, mira, ahorita yo te hubiera dado, y ahí le dice, ¿no? De la que te perdiste. Así me dieras más de lo que estás diciendo, yo no voy a pasar por alto la orden que dio el rey. No voy a perder mi tiempo hablando contigo, dice este hombre. Y entonces se dirige a donde está Absalón, lo encuentra que está colgado, toma unos dardos y los clava en el corazón de Absalón. Y además, hombres de él, de Joab, rodean y terminan de matarlo, pasando por alto la orden del rey. Dice el versículo 14, Joab dijo, no malgastaré mi tiempo contigo. Tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba todavía vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab
rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarlo. Es entonces que viene el mensajero. Bueno, aparecen dos mensajeros ahí, ¿verdad? Que van a darle la noticia a David. Cuando viene el primer mensajero, pues David pregunta inmediatamente, ¿y el joven Absalón? Viene el segundo mensajero y la pregunta de David es, ¿y Absalón? Así haga Dios con todos los enemigos de mi señor el rey, como le pasó a Absalón. Y David sabe que Absalón ha sido asesinado. Versículo 33 dice, entonces el rey se turbó, subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? El rey se turba, mis amados hermanos. Otra versión hace alusión a que empezó a temblar, ¿verdad? En su cuerpo. Se sintió completamente deshecho cuando escuché estas noticias. Pero, ¿dónde empezó todo esto? ¿Cómo empezó todo esto, mis amados hermanos? Con tantas ocupaciones, David había pasado, ¿verdad? Por alto la crianza de sus hijos, el trabajar con sus hijos, enseñarles el temor a Dios. David había pasado por alto eso. Dice la Escritura, corrige a tu hijo y te dará descanso. Instrúyelo y cuando sea grande no se va a apartar. Y David pasó por alto atender a sus hijos. Sí, atendió cosas del reino, sí, muchas cosas, pero es tremendo, hermanos, cuando miramos esta situación. Ay, hijo mío, ojalá hubiera sido yo. ¿Cuántas cosas no estaban pasando en ese momento por el corazón y por la cabeza de David? Si hubiera yo salido a la guerra cuando tenía que haber salido, no me hubiera quedado ahí para ver a esa mujer. Pequé, mandé matar a su esposo. Hijo mío, ojalá hubiera sido yo. Qué tremendo es, mis amados hermanos, que se vivan cosas así por pasar por alto algo que Dios nos manda a no pasar por alto, su palabra, lo que Él nos enseña. ¿Verdad? 5 veces, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Cuando David habla de eso, yo creo que él estaba reconociendo esa responsabilidad que tenía por lo que estaba sucediendo. Mirar su vida, mirar todas esas situaciones. Sí, sabía que Dios estaba ahí, pero hay dolor en su corazón por esto. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Y es así, mis amados hermanos, como otro más de sus hijos también es asesinado. Muere. Y no es el último que va a morir. Pero si el Señor permite, lo seguiremos viendo más adelante. Quiera el Señor, mis amados hermanos, que su Espíritu nos ayude y nos dirija y nos guíe para poder prestarle atención, poder rendirnos, humillarnos y atender lo que el Señor en su palabra nos enseña. Amén. Póngase de pie. Voy a dejar lugar al pastor Edgar para que dirija esta oración y nos despida también.